Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios los continúe bendiciendo. Alabamos a Dios por la oportunidad nuevamente que nos da de poder compartir la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 2. Este texto lo hemos mencionado mucho durante estos días que estamos estudiando acerca de la salvación, pero hoy lo vamos a recalcar de una manera especial. Efesios capítulo 2, versículo 1. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Verso número 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué propósito? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, estas buenas obras, Dios preparó de antemano. ¿Para qué propósito? Para que anduviéramos en ellas. Amén. En esta noche, oh glorioso Señor, te damos las gracias por permitirnos una vez más abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú quien nos hables y no nosotros. Que tu gloria se manifieste en este lugar y que salgamos, Señor, impulsados por la maravilla de la acción de la salvación tuya hacia nuestras vidas, para que podamos también hablarle a otros de Cristo. Que tu gloria sea manifestada de una manera poderosa y que las almas que traigas a tus pies, Señor, por medio de nosotros, sean almas convencidas, arrepentidas totalmente y que han entendido el mensaje claro de que tú salvas por fe, no por obras y por tu gracia. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, hasta ahora hemos estado viendo el tema de la salvación. Y la semana pasada estuvimos viendo el porqué de la salvación. Dimos respuesta a esa pregunta: ¿por qué Dios quiso salvar? Porque el hecho de la salvación que esté es importante saberlo, pero ¿por qué Dios quiso salvar? Y veíamos algunas razones de ello. Y yo quisiera, a ver si ustedes tienen buena memoria y se acuerdan de alguna de ellas. A ver, alguien que pueda recordar lo que vimos la semana pasada. Yo le voy a decir la más difícil. Le voy a decir la más difícil. La más difícil es porque Dios entendía que el hombre se estaba perdiendo del beneficio de la salvación. Estaba perdido y por tanto quería dar la oportunidad de la salvación.
Esa era más difícil, esa era la número 2. ¿Quién me dice la 1 y la 3? Nadie. Ok, no importa, hermano, lo podemos repasar, eso no hay ningún problema. Veíamos que en vista de que el hombre estaba completamente perdido y arruinado, y solo Dios podía rescatarlo, entonces por eso Él hizo el acto de la salvación. Y la tercera razón que vimos es que estando el hombre perdido, no había un escenario más efectivo para mostrar la gracia de Dios. ¿En dónde? En salvar a un hombre que no merecía ser salvado, pero que estaba perdido y solo la gracia de Dios podía salvarlo. ¿Vieron? Nada, un poquito complicado en cuanto a los términos, pero en sentido general es que, hermano, nosotros estábamos perdidos y Dios era el único que podíamos salvarnos. En segundo lugar, la salvación tenía beneficios que nosotros no lo sabíamos y Dios tuvo que dar la salvación. Y en tercer lugar, Dios necesitaba mostrar su gracia y su bondad. ¿Y dónde podía mostrar esa gracia y bondad? En salvar a hombres y mujeres que no lo merecían. Eso se llama el acto de la salvación y los porqués de la salvación. Pero también vimos que Dios organiza y planifica la salvación. Otro punto, porque el hombre estaba completamente perdido y condenado a la muerte eterna. Y vimos la semana pasada acerca de las 3 muertes. La muerte física, que es la separación del cuerpo. La muerte espiritual, que es la separación de Dios. Todos hemos pecado, pero no todos nos morimos de una vez, ¿verdad? Bueno, eso se llama la muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, les vino de inmediato la muerte espiritual y fueron condenados a la muerte física, cosa que nos pasa también a nosotros. Pero está la otra muerte, que es la muerte eterna. Es la muerte que se llama la segunda muerte en el Apocalipsis, lo veíamos la semana pasada, que tiene que ver con el lugar de destino final de aquellos que han rechazado el Evangelio y el plan de Dios de salvación. Aquellos que no estuvieron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Quiénes? Los que no han aceptado el plan de salvación. Por eso, hablar de la salvación, predicar acerca de la salvación es un deber del cristiano, porque estamos alertando a ese mundo que todavía no conoce a Dios, que mira, ¿cuál es el destino? Necesita ser librado. Son las palabras que el Señor expresó en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, cuando hablaba acerca de la atalaya, dice, mira, si el atalaya ve que hay un peligro y no lo avisa, entonces yo demandaré la sangre de la atalaya. Pero si lo avisa, yo no demandaré ninguna sangre, sino que será liberado. Nosotros somos los atalaya. Y hay un texto muy interesante que habla acerca de ello. Es en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes para que anunciemos las virtudes. Y esta palabra de anunciar es proclamar, ser un atalaya, advertir acerca de las virtudes del Señor y de los beneficios de la salvación. Así que hasta ahora fue lo que vimos la semana pasada. Y en esta noche, queridos hermanos, queremos cubrir 2 puntos importantes. En primer lugar, queremos tratar acerca del agente de la salvación y también los modos de la salvación. A ver si el hermano me puede poner la diapositiva ahí. Ok, muy bien. El agente de la salvación y los medios de la salvación. Entonces, tenemos que tener claro que Dios ha
ejecutado un plan y ha hecho un plan, y que sobre todas las cosas Dios es la fuente de la salvación. Próximo. Ahora, cuando hablamos de salvación, tenemos que recordar los términos que vimos en la primera sesión, que tenían que ver con respecto a la salvación. Hablamos acerca de salvación como la acción y efecto de salvar al pecador, el verbo salvar, que es librar del peligro de muerte al pecador, poniéndole a salvo, etcétera, etcétera. Hablamos de expiar, de redención y todo lo demás. Cuando hablamos de salvación, hablamos de todas esas acciones. ¿Y quién es el generador de esas acciones? Y el generador de esas acciones es Dios mismo. Por eso, la fuente de la salvación es Dios. La Biblia enseña con toda claridad que la salvación es solamente de Dios. Y vamos a ver 3 pasajes que nos hablan acerca de ello. En primer lugar, en Salmos capítulo 3, versículo 8. Si lo tienen, hermano, y lo están viendo, lo pueden buscar y leer. Salmos capítulo 3, versículo 8, Jonás 2:9 y 2 a Timoteo 1:9. Adelante. Muy bien, ahí vemos a Jonás, y recuerden que vimos en nuestra primera sesión el pensamiento antiguo testamentario que tenía que ver con salvación, que tenía que ver con liberación, y él estaba preso en el pez y buscaba que Dios le salve, que Dios le libere. Por tanto se arrepiente y que espera que Dios le libere de esa prisión donde está. Seguimos con el próximo, Salmos 3:8. Amén. La Biblia recalca que la salvación es de Dios. 2 Timoteo 1:9. Amén, amén. Dios, queridos hermanos, es la fuente de la salvación, y lo hemos visto durante estos estudios que hemos tratado. Es Dios quien hace el plan. Es Dios que decreta desde la antigüedad que va a salvar a la humanidad. Y ese decreto de Dios, que no es más que una ordenanza en base a su soberanía y su sapiencia, que Dios determina salvar a la humanidad desde antes de crearlo. Pero ¿cómo va a ser? Sí, desde antes que usted y yo fuéramos creados, Dios decidió salvarnos. Pero entonces es un truco, porque entonces sabía que íbamos a pecar. Bueno, él sabía, pero no podía evitarlo, porque Dios, el hombre tenía un libre albedrío. Libre albedrío que hoy en día está tergiversado, porque ese libre albedrío está determinado por su carácter pecaminoso, cosa que no pasaba en Adán y Eva. ¿De acuerdo? Claro, pero nosotros podemos decidir qué camisa ponerme, qué carro comprar, lo que sea. Pero en cuanto a Dios, veremos que Dios es quien impulsa la salvación, es la fuente de la salvación y también el que trae a la salvación. Por ello, tenemos que tener claro que Dios hizo un plan de la salvación. Ese plan de la redención se orquestó en el propósito eterno de Dios, en la eternidad pasada. El versículo 10 de 2 Timoteo capítulo 1 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. El plan de redención es establecido antes de la constitución del mundo, como hemos dicho, y la gracia de Dios se nos da mediante Cristo antes de que el hombre hubiese pecado. Miren qué cosa muy interesante. Dios
mostró gracia para contigo y para conmigo desde antes de yo haber sido formado, desde antes de tú haber sido formado. Y es una cosa grandiosa la gran bondad de Dios. Dios manifestando su gracia y planificando su gracia debido o en la forma de qué, de hacer un plan para salvarnos. Por eso es interesante el poder ver esta realidad del plan de la salvación, del propósito de Dios para salvarnos. Ahora bien, ¿qué tenemos que ver acerca de ello? Ok, Dios es la fuente de la salvación. Dios hizo un plan de la salvación. Pero además, Él organizó y destacó algunos aspectos importantes para la salvación. Dentro de ese plan de la salvación, lo que Dios hizo fue determinar que para que haya salvación debía existir un redentor. Por eso estableció no solo que habría un redentor, sino quién sería ese redentor. Por ello, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 20, nos dice de una manera clara la forma y quién fue elegido redentor. Dice el verso 18 del capítulo 1 de 1 de Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, bueno, ya cantamos acerca de ello, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí el verso 20 da la clave, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Querido hermano, Dios es la fuente, Dios idea el plan, pero también organiza y determina quién iba a ejecutar ese plan, quién sería el agente de la salvación. Y ese redentor elegido fue él mismo haciéndose hombre. Qué cosa más grande, ¿eh? Es decir, no había nadie capaz de poder morir por toda la humanidad, debido a que toda la humanidad iba a estar marcada por el pecado, y la única forma de él poder subsanar esta deficiencia, este problema, era haciéndose él mismo hombre y haciendo la tarea. Ese es el gran misterio de la encarnación. Dios haciéndose hombre para morir por ti y por mí. Pero tiene que ver también el gran misterio del amor de Dios. Cómo Dios determina salvarme haciéndose hombre y tener que sufrir por mí. Y dentro de un momento vamos a ver lo que tiene que ver con respecto al sufrimiento de Cristo, que a veces pensamos que solo fue en la cruz, fue mucho más. Pero lo importante que hay que destacar aquí, cómo Dios determina que debía haber un redentor. Y ese redentor tenía un tiempo preciso de aparición. Por eso Dios determinó que había un momento de la historia de la humanidad en que debía aparecer ese redentor. Y por eso Gálatas capítulo 4, verso 4 nos dice: y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y dice el verso número 5, y vamos a Gálatas capítulo 4, verso número 5, cuando nos dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¡Wow! ¡Qué tremenda verdad! ¡Qué eficiencia y qué eficacia y qué precisión la de Dios! Determina un plan, pero determina también el tiempo preciso. Y muchos podrán hablar del tiempo preciso en base a las condiciones históricas y geopolíticas que ocurrían en tiempo del Nuevo Testamento. Y valga la mención porque es así. Existía lo que le llamaban la paz romana, no había grandes guerras,
en lo que tenía que ver con el mundo bíblico, aunque sí habían guerras en otros lugares, porque el Imperio Romano nunca dejó de estar en guerra, porque era atacado por los bárbaros y los bárbaros lo atacaban a ellos, eso era muy normal. Pero lo que tenía que ver con ese mundo, esa cosmovisión, ese ecosistema donde el Mesías crecería, estaría la paz romana, habrían caminos para la circulación y para la predicación del Evangelio, habían un solo idioma establecido, un grupo de circunstancias que favorecían. Pero más que nada, cuando la maldad llegó al punto más drástico, Dios manda a su Hijo para morir por nosotros. Así será la segunda venida de Cristo. Nosotros no hemos visto lo malo que será el mundo. Nosotros seremos raptados porque vendrán muchos males peores. Pero Dios aparecerá en ese preciso instante. Y cuando pensamos en ello, querido hermano, pensamos en nuestra vida práctica. Porque en muchas ocasiones nos vemos con dificultades y nos vemos con problemas y pensamos, ¿y dónde está Dios para ayudarme? Pues ¿sabes qué? Que Dios viene en el momento preciso. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la vida y la obra de George Mueller, ese gran filántropo, creador de múltiples orfanatos en Inglaterra, sin un peso, no tenía trabajo, no tenía amigos en el gobierno, no tenía nada. Y como él relataba que cuando estaban a punto de dar el desayuno y no había nada para dar, lo que él decía, no se preocupen, preparen todo que Dios va a traer. Pero ese hombre ya se había fajado la noche entera orando. Y ahí venía el panadero, mira, yo iba a botar estos panes, pero yo pensé en dárselo a ustedes. Así es nuestro Dios, a tiempo. Muchas veces queremos acelerar a Dios. Mira, Señor, hazlo ya. Las oraciones de nosotros, relámpago es, Señor, que sea tu voluntad, pero que sea ahora. Pero Dios tiene el tiempo preciso. Para los jóvenes que se van a casar o que tienen algún proyecto, recuerden, el tiempo de Dios es el preciso. Dios inclusive tuvo tanta precisión en ello que Dios envió a su Hijo en el momento preciso. Pero también estableció que los aspectos de la cruz, ese lugar donde se ejecutaría la obra de redención por la humanidad, se debía hacer de una forma minuciosa los detalles. Hechos capítulo 2, versículo 23, nos dice de la siguiente manera. El que tenga Hechos 4, 27 y 28 lo lee. Hechos 2, 23. Dice así, es Pedro quien habla en el mensaje del aposento alto. Dice, a este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjense las palabras importantes que aparecen en el texto. Ustedes lo entregaron por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La cruz no fue un hecho de una violencia extrema de la humanidad frente a alguien que no querían saber de él. Los sufrimientos de Cristo en la cruz fueron un hecho planificado por el mismo Dios, lo sabía. ¿O no leímos Isaías 53? Que fue tan tal que le desfiguraron y que no tenía parecer tenía parecer ni hermosura. Y le tuvimos por desechado, por herido de Dios y abatido. Con una precisión radical. Y por eso nos dice Hechos 4, 27 y 28. ¿Quién lo tiene?
28. Muy bien. Los discípulos están orando. Ellos están llevando una oración a Dios. Y dentro de su oración, ellos dicen, es verdad que la gente se juntaron, Herodes y Poncio Pilato, pero dice el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Qué cosa más gloriosa. La cruz no fue el fracaso de Cristo, fue el trono de su triunfo, de su preámbulo de su triunfo, porque su triunfo fue la resurrección al final, pero fue el lugar donde se ejecutaría. Por eso debía ejecutarse el plan, debía venir un Salvador, un Redentor, próxima, debía venir un Redentor, aquel que, como dice en Hechos capítulo 4 versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Debía venir ese Redentor. La segunda persona de la deidad, Dios, el creador del universo, se haría hombre para estar entre nosotros. Eso lo dice en Juan 1:3, cuando nos habla acerca de en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. También Hebreos capítulo 1, versículo 2, cuando nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Su encarnación tuvo el propósito efectivo y único de poder morir. Porque Dios, si hubiese querido salvarnos, dice, ok, mis hijos, ya vamos a salvarlos a toditos y ya se acabó. No, Él había determinado que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Él había dicho que el hombre morirá por su pecado, entonces ¿cómo iba él a violar su propia ley? Entonces alguien tenía que morir. Y para poder morir, por eso tuvo que humanarse. Por eso Cristo se humana. Por eso nos dice en Hechos capítulo 2, versículos 14 y 15, cuando Pedro inicia su discurso: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera. Y cuando habla más adelante, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, verso 22, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos habéis visto a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. La vida de nuestro Señor entregada. Ahora, nuestro Señor, que es el agente de la salvación, sufrió en la cruz, pero no solo en la cruz. Él sufrió por tres aspectos importantes. En primer lugar, tuvo sufrimiento debido a su carácter santo. ¿Se ve? Está muy chiquita. Está muy chiquita. Vamos a agrandarla y vamos a mandarla después. Sufrió debido a su carácter santo. Ustedes se imaginan que, ¿recuerdan la historia de Lot? Lot estaba en Sodoma y Gomorra y dice que él se espantaba por la maldad que existía en la ciudad. Pero él era el juez de la ciudad, pues se sentaba a la puerta. Pero decía que se espantaba por la maldad de la ciudad. Imagínense el Señor, cuando tuvo que entregarse por nosotros, cuando tuvo que hacerse hombre como uno de nosotros. ¿Qué nosotros podemos decir de ello? ¿Cuánto más no fue su sufrimiento por nosotros en la cruz? Qué tremenda verdad.
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Porque no ardía el corazón de Jesús cuando estaba entre los hombres y veía el pecado que había. Claro que sí. Pero él debía, dice, la obra a la que he venido, debo de cumplirla. El Señor no echó para atrás, a pesar de el que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Qué maravilla de nuestro Dios. Pero además su sufrimiento fue debido a su compasión. El hecho del Señor enfrentar su humanidad con la gente haciendo la maldad y Él compasivo, Él tuvo un gran sufrimiento en cuanto a ello. En múltiples ocasiones dice el texto que una gran multitud estaba por ahí y dice, y lo veía y parecían ovejas sin pastor. Y tuvo compasión de ellos. Una compasión tal que se mostró en la sanidad para con los enfermos. Mira, que viene, no molesten al maestro, no, espérate, vamos a sanarla. Una de las historias más hermosas y más descriptiva que puede aparecer en la Biblia, hay muchos de mucha fe. Pero por ejemplo está la del centurión que viene a Jesús, la del noble que su siervo también estaba enfermo, pero una de las más radicales es la de la mujer sirofenicia. Cuando uno lee ese texto, eso es lo radical de lo radical en cuanto a la fe y la compasión de Dios. Una mujer que no tenía determinado que el Señor sanara a nadie fuera de Israel. No, pero los perritos comen de la migaja de pan. Es una fe grandísima, hermano. Una fe grandísima. Pero aún a ella el Señor tuvo compasión. Pero su sufrimiento también acerca de su presencia. Su presencia en cuanto a qué. En cuanto a que Él sabía todo lo que iba a pasar. Yo recuerdo muy bien cuando era pequeño y estaba en la casa de mis padres. Mi mamá, madre soltera y todo lo demás. Pero cuando nosotros hacíamos algo, nada más nos tenían que decir, cuando lleguemos a la casa veremos. Ya no sabía lo que había. Eso era que te tocaba, porque te tocaba. Estaba determinado y uno era nervioso. Se le metía ahí al baño de una vez. En cualquier sitio quería uno ir al baño porque eso es lo primero que le hacía a uno. Imagínense el Señor, desde antes de la fundación del mundo, conociendo todo lo que iba a sufrir en la cruz. Eso fue un sufrimiento grande de parte de nuestro Señor. Y a pesar de ello, no se cohibió en seguir su camino. Por eso necesitamos entender que hubo necesidad de la pasión de Cristo en cuanto a la gente de la salvación. Era necesario que Cristo padeciera, muriera en la cruz, sí, por la pecaminosidad e incapacidad del hombre para salvarse. No teníamos posibilidad, solo Dios podía hacerlo. Otra persona tenía que intervenir si es que había de hallar aceptación y comunión con un Dios santo. El hombre por sí solo no podía acercarse a Dios. Alguien tenía que venir. Era la función del sacerdote. Por eso la imagen lo que le llaman el tipo del sacerdocio arónico es un tipo importante. Es una representación importante. ¿Por qué? Porque conlleva el hecho de hacerle ver y tener presente a quien iba a ofrecer ese animalito, de que por sí solo no podía ir. Alguien tenía que venir y hacerlo por él. Algunos sacrificios, el oferente lo sacrificaba. Otro tenía que ser el sacerdote porque no había de otra. El sacerdote tenía que degollarlo. Algunos
el oferente tenía que hacerlo, como por ejemplo el holocausto. El holocausto lo hacía el oferente. Él era que mataba el animal y lo ponía ahí. Porque era una ofrenda de olor grato. Porque no era por el pecado, sino de gratitud. Pero cuando era por el pecado tenía que venir otro. Ponía su mano, pero otro lo degollaba. Tenía que venir el sacerdote. Por eso otro tenía que venir. Y ese otro no podía ser un hombre. Tenía que ser uno que es superior al hombre en perfección, y para que pudiese ser efectiva para toda la humanidad, tenía que ser Dios mismo. Si bien Él se hace hombre para morir por nosotros, es que por cuanto es Dios, su salvación es efectiva para con toda la humanidad. Ahora, este hecho de la pecaminosidad del hombre habla de la depravación del hombre. Hay muchos teólogos que hablan de la depravación total, como Berkhoff, los reformados y todo lo demás. Pero la depravación, en sentido general, significa que el hombre no puede hacer nada para su favor en cuanto a la salvación. El hombre no puede hacer nada para ganar el favor de Dios para que lo salve. Por eso es muy claro el hecho de que no por obras para que nadie se gloríe. Por eso el hombre no puede hacer nada para salvarse. Ahora, otra de las razones importantísimas de la necesidad de la pasión es el hecho de que todos los que nacen en este mundo nacen condenados. Y tenía que cumplirse lo de Juan 3:16, Juan 3:15 y Juan 3:16. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario que el Cristo de la gloria llegara hasta el momento último de su humillación, muriendo en cruz. Es lo que el apóstol Pablo nos describe en Efesios capítulo 2, cuando habla acerca de la humillación de Cristo. Su humillación comenzó en el momento de humanarse, pero llegó al punto, al clímax, en su muerte en la cruz. Qué glorioso es nuestro Dios. Debemos dar gracias a Dios por su entrega en la cruz. Ahora, en cuanto a Dios, el sacrificio de Cristo, en primer lugar, fue un sacrificio conforme a su plan divino. Todo lo que hizo Cristo, lo hizo conforme al plan de Dios. Estaba estipulado así. Isaías 53:10 y 53:10 y 11. Isaías 42:6. No lo vamos a leer por respeto al tiempo. Lucas 22:22. Juan 10, 17 y 18, 17 y 4. Pero además, el sacrificio de Cristo no solo fue un sacrificio conforme al plan divino, sino que además fue un sacrificio propiciatorio. ¿Y qué significa propiciación? Yo lo he definido antes, pero lo defino nueva vez. Propiciatorio o propiciación significa satisfacción. Dios, cuando recibe la ofrenda de Cristo y ve su muerte por toda la humanidad, la entrega del justo por los injustos, Dios queda satisfecho en cuanto a las demandas de que alguien, un santo, debía morir por ellos, de que uno que era totalmente justo, debía morir por la humanidad. Cristo se entrega y Dios se queda satisfecho. Y eso de la satisfacción de Dios nos habla de que ya el hombre no tiene que hacer nada más por sus propios medios, sino que tiene solo tiene que creer en Él. Porque en cuanto al hombre, el sacrificio de Cristo, en cuanto a la relación del hombre, abre la posibilidad
de que ese sacrificio le traiga la salvación a todo aquel que cree. Por eso la fe sola es la necesaria. Si bien la fuente de la salvación, la causa de la salvación es la gracia de Dios, el medio de la salvación es la fe. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. De la fe. Cuando Cristo muere en la cruz, no solo muere en favor del pecador, sino muere en lugar del pecador. ¿Qué significa eso, hermano? No solo que Cristo muere para nuestro beneficio, sino en nuestro lugar. Nosotros debíamos estar ahí. Porque la paga del pecado es la muerte. Debíamos de morir para poder pagar por nuestro pecado. Y aún muerto nos toca la muerte eterna si no recibimos el beneficio de Dios. Pero Cristo muere en nuestro lugar. Por eso el sacrificio de Cristo hace potencialmente salvable a todos los hombres. Eso lo hablamos en un mensaje un domingo, cuando Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no quiere que el hombre se pierda. Por eso la muerte de Cristo hace a toda la humanidad potencialmente salvable. Pero ¿qué pasa? Que no todos creen. Claro, ahí tiene que ver con la elección, con los calvinistas moderados, los arminianos, la fe que tienen que demostrar en ese momento, pero hace al hombre potencialmente salvo, pero Dios ya ha determinado quién va a ser salvo, que tú y yo no sabemos, pero que Dios ya lo sabe. Ahora, el sacrificio de Cristo obra la paz en la conciencia del creyente. Eso es una de las cosas más maravillosas que trae la salvación y la muerte de Cristo. Ya hay paz entre Dios y yo. No tenemos que estar enemigos. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de maravillas! Por eso, la aplicación del plan de la salvación, el hombre se salva solo por la fe. La fe es el único elemento para alcanzar la posesión de la salvación, según Romanos 5:11. Pero además la fe también es un don de Dios. Oye, pero qué cosa más grande es esa. Dios da su gracia, da el medio de la salvación, inventa la salvación, pero también da el medio para que tú te salves. ¿Cómo? Sí, porque esa es la acción del Espíritu Santo en las personas para que puedan aceptar la verdad de Dios. ¿O no era ese el trabajo del Consolador? Dice el Señor, que Él hará conciencia de justicia, de pecado y de juicio. Justicia, pecado y juicio. Y es el Espíritu Santo quien trae la fe. Y concuerda muy bien con lo que aparece en Efesios capítulo 2. Dice, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El último slide que voy a ver tiene que hablar con la eternidad de salvación, porque yo sé que me van a hacer preguntas, por eso la voy a tirar. Ok, Dios me salva, pero si yo peco de nuevo, se supone que debería perderme. No. De aquí viene el aspecto interesante de uno de los beneficios de la salvación de Cristo, la salvación eterna del creyente. Nosotros podemos asegurar con firmeza la eternidad de la salvación porque depende del plan de Dios. Mire, es que Dios cuando te salvó no te llamó a ti y te dijo, mira, ayúdame a poder hacer el plan. No te dijo a ti ni a mí para hacerlo. Por tanto, Dios hizo lo que hizo. Y cuando Él salva, dice que le da vida eterna. Vida eterna. Porque la obra de la salvación se basa en los hechos de Cristo en la cruz. Y además es sustentada
por las tres personas de la Trinidad. Qué cosa más gloriosa. Es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes sustentan la salvación. En Romanos capítulo 8, verso 29, nos habla acerca de Dios salvando. Cuando dice que Él nos predestinó, nos eligió, nos glorificó. En Juan 10, 28 nos dice que a quien el Hijo da vida, el Hijo a todo el que quiera da vida. Y en Efesios 1, 13 y 14 nos habla del sello del Espíritu Santo. Querido hermano, tú y yo no podemos librarnos de la salvación que Dios nos dio, si eres salvo, porque la salvación depende de Dios. Hermano, entonces lo que dicen que los 28 que se convirtieron, ¿verdad? En la campaña ahora, porque dijeron, ¿verdad? Y eso de que son cristianos y después se van. Hermano mío, es muy probable que si esas personas se van y no vuelven, nunca fueron. Nunca fueron. ¿Cómo usted y yo lo sabemos? No lo sabemos, pero es lo que uno podría pensar. Es lo que uno podría pensar. No podría uno catalogar. No, eso... No, quizás le gustó otra iglesia. Por eso que se haya ido a otra iglesia. Quizás no entendió bien el mensaje. Quizás se emocionó cuando tú y yo estábamos predicando el Evangelio. Y por eso entonces levantó su mano y... que me convertí y todo lo demás. Pero después viene la cruda realidad de cuando la palabra de Dios no cayó en buen terreno. Entiende que no entendió el mensaje. O que Satanás le quitó el mensaje. Y por eso debemos estar seguros en el discipulado y en el seguimiento de saber si esa persona de verdad hizo su decisión por Cristo. Tú y yo no podemos saber nada de eso, solamente Dios lo sabe. Pero son los medios que uno podría tener. Nuestra iglesia tiene como costumbre de poder dar un discipulado y dejar un tiempo que la gente tome un tiempo para luego bautizarle. Eso es saludable. Porque hay iglesias en muchos países que tú dijiste que te convertiste y el otro domingo ya estás bautizado de una vez. Ya tú eres miembro de la iglesia, ya tú estás bautizado. Y entonces luego a la otra semana ya esa persona no volvió más. ¿Y qué pasó? No volvió más. ¿Y qué fue lo que pasó? Por eso hay que estar seguro. Por eso tan importante el cuerpo evangelístico como el de discipulado. Es muy importante. Es una exhortación, hermano, que le estoy dando para que también puedan tomarlo. No tomemos las conversiones a la ligera. Muchas veces las emociones. Miren, yo recuerdo, y con esto termino, hace muchos años, en Villa Juana, donde yo asistía, mi hermana vino de visita. Yo me casaba y mi hermana vino de visita. Y predicó, creo que fue Osiris Corniel. Y mi hermana comenzó a llorar antes de Osiris terminar y hacer el llamado, llorando, y yo lloré. Oye, pero de verdad que el Señor tocó a mi hermana, gloria a Dios. A los pocos días no pasó nada. Los lloros no significan arrepentimiento. Por eso debe existir una convicción de pecado. Debe entender la persona que son pecadores, que necesitan de Cristo, necesitan de la salvación que solo viene de Él. Y el Espíritu Santo confirmará su convicción, su conversión. Hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor nos ayude y se glorifique en esta iglesia y que nos dé gracia. El miércoles próximo era parte del mes, pero mi esposa cumple años. Y usted se imagina que yo viniera a predicar y mi esposa cumpliera años. Eso es un pleito. Eso es un pleito que yo me iba a buscar. Por eso hemos terminado el estudio en el día de hoy. Así que, hermano, Dios me lo bendiga grandemente. Gracias por la oportunidad, Manuel. Y mi esposa quería venir, pero se le presentó un inconveniente. Así que Dios le bendiga grandemente. Y a todos ustedes.